Hola, muy buenas tardes, mis amadas hermanas de la Primera Iglesia Bautista Emanuel. Mi nombre es Zaira Macías. Es un placer compartir con ustedes este breve mensaje. Agradezco a mi hermana Cindy Macedo, que es la que me hizo la invitación, mi amiga y hermana en Cristo. Y bueno, como les comento, yo soy Zaira Macías, soy esposa de pastor. Nosotros servimos en la Iglesia Bautista Jericó, aquí en Monterrey, Nuevo León. Y también soy mamá de dos jóvenes, David de 23 años, Andrea de 21 años, y es una bendición tenerlos en casa y bueno, pues servimos juntos. Y uno de los mensajes que me pidió Cindy que compartiera es acerca de la maternidad en hijos jóvenes. Y bueno, pues nosotros no sabemos cómo ser padres, pero Dios a través de su palabra siempre nos da consejo, nos da sabiduría para cómo hacerlo de la mejor manera. Y bueno, un pasaje que a mí me ha ayudado mucho es Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Dice la palabra de Dios, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y bueno, pues este ha sido uno de los pasajes que a mí me ha ayudado mucho en cuanto a la maternidad, porque aquí nos habla que primeramente nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, primeramente, Dios tiene que ser el Señor de nuestras vidas, tiene que dirigir nuestras vidas, que nuestras vidas sean rendidas a Él. Y también que nosotros como madres tengamos un compromiso de obedecer los principios bíblicos de la palabra de Dios. Entonces, una vez que nosotros vivimos bajo la verdad de la palabra de Dios, entonces Dios nos dice: bueno, ¿cómo vas a influir en la vida de tus hijos? Dice: hablarás o las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aquí vemos, ¿verdad?, que nosotros, una vez que amamos a Dios y obedecemos a Dios, ahora tenemos la tarea de guiar, de repetir, de enseñar estas verdades a nuestros hijos. Yo como hijos jóvenes ahora, ¿verdad?, pero bueno, un tiempo fueron niños, siempre supe que la responsabilidad de que ellos conocieran la palabra de Dios era mía. Sí, en la iglesia hay maestros que los guían, que los instruyen, pero la responsabilidad es de nosotros como padres. Y ahora que son jóvenes, bueno, pues platicamos, ¿verdad? Nosotros qué es lo que te está diciendo Dios, les compartimos de lo que Dios habla en nuestras vidas, pero más que hablarlo también lo hablamos con nuestra vida, ¿verdad? Ahora mis hijos también, ellos ya dan un mensaje, sirven al Señor. Puedo decirles que por la gloria de Dios, ¿verdad? Mi hijo ahora es uno de los predicadores de la iglesia, mi hija Andrea como joven, pero ya dirige el ministerio de niños en la iglesia y es una gran bendición que podamos servir juntos como familia. Pero esto solamente lo hace Dios cuando nosotros vivimos el Evangelio y enseñamos el Evangelio. A veces solamente queremos decir y hablar, pero no queremos vivir. Y lo importante, aquí la palabra de Dios nos dice ese principio: primero, hazlo tú como mamá. Y una vez que tú reflejas el Evangelio, ahora enséñalo a tus hijos, habla de ellos con tus hijos. Pero no solamente eso, sino que también dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una de las cosas que nosotros hicimos desde que nos casamos, mi esposo y yo, es que escribimos este cuadro, por eso lo puse aquí de fondo, que es Josué 24:15, donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese cuadro es un testimonio y un pacto, un compromiso que mi esposo y yo hicimos desde que nos casamos. Y cuando mis hijos crecieron, que ellos vieron la palabra de Dios, ¿verdad?, aquí en las paredes de nuestra casa, y bueno, ellos preguntaron de por qué está este versículo aquí en la casa, y yo les expliqué, les dije: mira, ¿sabes qué? Esto es un compromiso que tu papá y yo hicimos cuando nos casamos. Y este cuadro atrás está firmado.
mi esposo y yo lo firmamos, porque es un pacto que hicimos nosotros. Y cuando se los enseñé a mis hijos, ellos dijeron, nosotros también podemos firmar. Ellos eran unos niños, tenían 8 y 7 años. Y yo les dije, sí, claro, bajé el cuadro y ellos lo firmaron. Entonces, ese cuadro está firmado por los 4 de aquí de la familia. Y la verdad, hermanas, cuando nosotros hacemos las cosas con fe y por fe, Dios se manifiesta. Y Dios, yo les puedo decir que Dios ha sido fiel a este pacto. Nosotros decidimos servir al Señor, pero también Dios ha sido fiel en guardarnos en su camino, en defendernos al estar sirviendo, en protegernos, en proveer lo necesario. Él se ha mantenido fiel para que podamos nosotros también cumplir con este pacto. Y bueno, pues eso es lo que yo les puedo compartir de lo que yo he podido hacer y obedecer en la palabra de Dios. Vivir primeramente el Evangelio yo y después compartirlo con mis hijos. Ahora, ¿qué pasa si hay una mamá que tiene hijos jóvenes apartados o que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador? El principio es el mismo, mi hermana. Vive el Evangelio, respalda el Evangelio con tu propia vida. Y una de las cosas que yo te puedo recomendar es que ores. Santiago 1:5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Si tú necesitas sabiduría como mamá, pídesela a Dios. Aunque tus hijos sean pequeñitos, sean adolescentes, sean jóvenes, necesitamos sabiduría de Dios para saber tratar con ellos en cada etapa de sus vidas y podemos pedirle al Señor, podemos decirle, Señor, dame sabiduría, ayúdame a ser una mujer sabia, ayúdame a vivir el Evangelio, ayúdame a dar consejo de acuerdo a tu palabra y así tú vas a ver que tus hijos terminarán tomando una decisión por Cristo. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver en tu vida la verdad del Evangelio. Mantente en oración, mantente fiel, que Dios siempre cumple sus promesas. Pues te mando un abrazo, feliz Día de las Madres, bendiciones.